sábado amaneció con sol. No el sol incierto de las semanas anteriores, el sol de verdad, el de los días que no piden disculpas por existir, que entra por las ventanas sin preguntar y hace que el polvo en el aire sea visible y que los colores de las cosas sean exactamente los colores que son. Rosa se despertó a las 6. Era sábado, y no había ninguna razón para despertarse a las 6, excepto que su cuerpo llevaba décadas haciéndolo y que los hábitos de décadas no se deshacen porque uno haya decidido que las cosas son diferentes. Se levantó, se hizo el café, fue al patio. El árbol de jacaranda estaba perdiendo las últimas hojas del otoño. Esas hojas pequeñas que se quedan más tiempo que las demás, que se aferran con más constancia y que cuando finalmente caen, lo hacen de una manera casi deliberada, como si hubieran estado esperando el momento correcto. Los miró caer durante un rato. Pensó en la semana, en la llamada del martes, en la risa, esa risa que había llegado sin avisar y que había durado 2 segundos, y que después, cuando la tarde se había asentado, había notado que seguía ahí en algún lugar, como una nota que continúa después de que el músico deja de tocar. Había movido el sillón, no lejos, solo al otro lado de la sala, cerca de la ventana, pero lo había movido. Y el espacio donde había estado el sillón durante 20 años estaba ahora vacío de una manera que era también, aunque todavía costara decirlo, una manera de estar diferente. A las 8:15, escuchó los pasos de Carmen en las escaleras. Carmen entró a la cocina con cara de sábado, el cabello sin arreglar, la bata, los ojos que todavía estaban procesando que era de día. Miró la encimera. 3 tazas. Miró a su madre. ¿3? Dijo. Patricia viene hoy, dijo, sin preámbulo, sin construcción, la manera en que decía las cosas que habían sido decididas. Carmen miró las 3 tazas en la encimera durante un momento. No dijo nada. Fue al refrigerador, sacó el jugo, se sirvió un vaso y se fue. ¿A qué hora? Dijo. A las 11. Carmen bebió el jugo, asintió una vez y volvió a su cuarto. Rosa miró las 3 tazas en la encimera. Que Carmen hubiera preguntado a qué hora, en lugar de preguntar por qué, eso era también algo. Acto 1. Patricia llegó a las 11:05. Sola, como había dicho. Venía con una bolsa pequeña de viaje, lo cual significaba que había decidido quedarse a dormir en algún lugar de Guadalajara, que era también una decisión que decía algo sobre la visita. Rosa abrió la puerta. Las 2 mujeres se miraron en el umbral. Era diferente de las otras veces. La primera vez había tenido la tensión del desconocido que llega a un lugar donde no ha sido invitada exactamente, pero donde le han dicho que puede entrar. La segunda vez había tenido el peso de lo que venía, el sobre, la carta, las 5 personas alrededor de la mesa. Esta vez era simplemente 2 personas que se conocían en el umbral de la casa de una de ellas, un sábado de mañana. «Llegaste», dijo Rosa. «Llegué», dijo Patricia. Rosa se hizo a un lado. Patricia entró. La casa olía a café y a algo que Rosa había puesto a calentar en el horno. Un pan de elote que hacía los sábados cuando había personas, que era el tipo de cosa que se hace sin pensar mucho porque se lleva haciéndolo mucho tiempo. «Huele bien», dijo Patricia. «Pan de elote», dijo Rosa. «Sale en media hora». Patricia siguió a Rosa a la cocina. Carmen estaba ahí, sentada a la mesa, con el teléfono, con la postura de alguien que está en un lugar que es su lugar y que no tiene intención de moverse de él, pero que también está siendo deliberadamente accesible en lugar de deliberadamente inaccesible, que era una distinción que Rosa notó y agradeció sin decirlo. «Carmen», dijo Rosa, «ya conoces a Patricia». Carmen levantó la vista del teléfono. Miró a Patricia.
Sí. Patricia la miró. Hola. Hola, dijo Carmen. No fue un saludo cálido, pero fue un saludo. Y un saludo sin la hostilidad de las semanas anteriores era, en el vocabulario de Carmen, algo considerable. Rosa sirvió el café. Las tres se sentaron. Empezaron a hablar, no de Alberto, no de la carta, no de nada que requiriera el tipo de energía que esas conversaciones requerían. Hablaron del viaje, que Patricia había tomado el autobús de nuevo, que le gustaba el trayecto, que había algo en los 4 horas entre las dos ciudades que la hacía pensar con más claridad de lo habitual. Hablaron de Guadalajara. Rosa señaló por la ventana, explicó que había cambiado en los últimos años, que seguía igual. Patricia preguntó por el mercado de antigüedades donde Alberto había comprado el sillón, porque había mencionado ese mercado varias veces. «El mercado de San Juan de Dios», dijo Rosa. «Está en el centro. Si tienes tiempo esta tarde, puedo llevarte si quieres». Patricia la miró. «Me gustaría». Carmen, desde su lado de la mesa, escuchaba. No participaba todavía, pero escuchaba con esa atención que era también la atención de Rosa, que era la atención de alguien que está evaluando algo antes de decidir qué hacer con ello. El pan de elote salió del horno a las 11:30. Carmen fue a cortarlo, sin que nadie lo pidiera, con el automatismo de alguien que sabe dónde están las cosas en esta cocina y que usa ese saber como una manera de estar presente. Las tres comieron pan de elote. Y en el simple acto de comer pan de elote un sábado de mañana, con el sol entrando por la ventana, algo en el cuarto cambió de temperatura sin que nadie lo hubiera planeado. Acto 2. Fue a la 1 de la tarde cuando Carmen hizo la pregunta. No de golpe. Llegó al final de una conversación sobre el trabajo de Patricia, sobre los números, sobre esa manera que tienen los contadores de ver el mundo en columnas que se equilibran o no se equilibran. Y Carmen había dicho que ella también era así, que le gustaba que las cosas cuadraran, que la ambigüedad le resultaba difícil. Por eso esto ha sido tan difícil, dijo Carmen. Y en esa transición de las columnas contables a esto, había la naturalidad de alguien que ha llegado al punto de decir algo que llevaba tiempo queriendo decir y que el contexto ha hecho posible. Patricia la miró. «Lo entiendo», dijo Patricia. «¿Lo entiendes de verdad?» Carmen lo dijo sin agresión, con la pregunta genuina de alguien que quiere saber si lo que escucha es real o es la respuesta correcta. «Sí», dijo Patricia, «porque yo también necesito que las cosas cuadren, y esto no cuadra. Hay números que no encajan sin importar cómo los ordenes. Y eso es desesperante». Carmen la miró durante un momento. Luego dijo la pregunta que Rosa no sabía que iba a preguntar. «¿Lo quieres todavía?» El cuarto se quedó quieto. Rosa, que había estado siguiendo la conversación, se detuvo. Patricia miró a Carmen. En su cara pasó algo. No la incomodidad de alguien cogida por sorpresa, sino la concentración de alguien que va a responder honestamente, aunque la honestidad sea difícil. «Quiero al hombre que creí que era», dijo Patricia despacio. «La persona que estaba conmigo, que me escuchaba, que hablaba de planes. Esa persona sí, la quiero todavía, en el sentido de que la pérdida de esa persona duele. Pero si me preguntas si quiero al hombre completo, al que resulta que era, no puedo querer a alguien que no conozco del todo, y a ese hombre no lo conocía del todo». Carmen procesó esto. «Yo lo odiaba estos días, a mi papá». Lo dijo en voz baja, como si el volumen bajo fuera una manera de reconocer que lo que decía era difícil. «Sigo odiándolo en cierta manera, y al mismo tiempo lo echo de menos». Miró la mesa. «No sé cómo tener las dos cosas en la cabeza al mismo tiempo». «Se puede», dijo Patricia. «No es cómodo, pero se puede. Las dos cosas son verdad al mismo tiempo y no se anulan mutuamente». Carmen levantó la vista. «¿Cómo lo sabes?» «Porque llevo semanas teniéndolas», dijo Patricia, «y todavía estoy aquí». Carmen la miró.
Rosa, que había estado escuchando desde su lado de la mesa con la taza entre las manos, dijo algo que venía de ese lugar donde estaban las cosas que sabía, pero que tardaban en encontrar el momento de decirse. Yo también, dijo. Le he dicho a Patricia antes que yo también llevo las dos cosas, el duelo de perderlo y la rabia de lo que hizo. Miró a su hija. Y te lo digo ahora también a ti. Se puede. Cuesta, pero se puede. Carmen miró a su madre. Luego miró a Patricia. Y en su cara, en la cara de Carmen, que había sido la más difícil de estas semanas, la más defensiva de las personas en esta historia, pasó algo que Rosa observó con el cuidado de 30 años de conocer esa cara. No era rendición, no era que todo estuviera resuelto, era el principio de algo, la primera señal de que las cosas que estaban revueltas podían, con tiempo, empezar a separarse y a encontrar cada una su lugar. ¿Cómo lo hacéis? ¿Cómo seguís funcionando? Patricia la miró. Un día y luego otro, y a veces un rato y luego otro rato. Eso no parece suficiente. Nunca parece suficiente, dijo Patricia, pero resulta que sí lo es. Acto 3. Por la tarde fueron al jardín. No fue una decisión planificada. Fue simplemente lo que ocurrió cuando el café terminó y el pan terminó, y la conversación encontró ese momento de pausa que a veces llevan a las personas hacia afuera, hacia el aire, hacia el espacio donde las cosas se sienten de otra manera. Rosa sacó las sillas. Las tres se sentaron en el jardín con el sol de la tarde de Guadalajara, esa luz de las 4, que es la mejor luz de la ciudad, la que hace que todo tenga sombras largas y colores cálidos, y esa calidad de los momentos que uno recuerda, aunque no sepa en el momento por qué los va a recordar. El árbol de jacaranda sin sus flores, pero con sus últimas hojas, con la estructura de sus ramas que era también hermosa, aunque no estuviera en flor. Hablaron de otras cosas. Carmen contó del trabajo, la empresa de diseño donde llevaba 4 años, el proyecto grande que estaba terminando, el cliente difícil que se había vuelto menos difícil después de 3 meses de paciencia. Patricia contó que tenía una planta en el apartamento que llevaba 2 años intentando no matar y que seguía viva por razones que no terminaba de entender. Rosa contó que estaba pensando en pintar la fachada, que llevaba años en el mismo color, y que quizás era el momento de algo diferente. No completamente diferente, pero diferente. Era una conversación ordinaria, del tipo que tienen las personas que se conocen y que no necesitan hablar siempre de las cosas importantes para estar juntas. Fue Patricia quien lo notó primero. «¿Cuántos años tiene este árbol?», dijo. Miraba el árbol, las ramas, la altura, la manera en que el tronco tenía esa solidez que da el tiempo. 30, dijo Rosa. Lo plantamos cuando nació Carmen. Patricia miró el árbol. Carmen miró el árbol. No lo sabía, dijo Carmen en voz baja. Pensé que lo sabías, dijo Rosa. La miró. Tu padre lo plantó. Dijo que quería que hubiera algo que creciera contigo. El jardín estaba en silencio excepto por los pájaros. Carmen miró el árbol durante un momento más. Es bonito, dijo, aunque no esté en flor. En marzo vuelven las flores, dijo Rosa. Lo sé, lo dijo con algo que era también otra cosa debajo de las palabras. El reconocimiento de alguien que creció con ese árbol y que acaba de verlo de una manera que no lo había visto antes. Siempre me gustó cuando florecía. Silencio. Patricia miraba el árbol. Pensó en el hombre que lo plantó 30 años atrás, con una niña recién nacida, diciendo que quería que hubiera algo que creciera con ella. Pensó en ese hombre que era el mismo que había estado en su apartamento durante 12 años, y que era también completamente diferente de maneras que todavía estaba procesando. Pensó que las personas son todas esas cosas al mismo tiempo, que no hay manera de quedarse solo con una parte. Patricia se fue a las 7 de la tarde. El sol ya había bajado lo suficiente para que el jardín estuviera en sombra, aunque el cielo todavía fuera azul.
Ese momento de la tarde cuando la luz y la oscuridad negocian su transición con la elegancia de algo que ha ocurrido todos los días desde siempre y que sabe cómo hacerlo. Rosa y Carmen la acompañaron a la puerta. En el umbral Patricia se volvió. «Gracias», dijo. Miraba a Rosa. «¿Por qué?», dijo Rosa. «Por dejarme ser una persona, no solo un problema que resolver». Rosa la miró. «Eres una persona, eso no te lo di yo». «No», Patricia sonrió ligeramente, «pero lo confirmaste». Extendió la mano. Rosa la cogió. El mismo apretón de la despedida anterior, que era el apretón de algo que se ha establecido aunque todavía no tenga nombre. Y entonces Carmen dio un paso. Patricia la miró. Carmen la miró. Los 30 años de Carmen, la historia complicada de estas semanas, la pregunta que había hecho sobre si todavía lo quería, la respuesta que había recibido, la tarde en el jardín con el árbol que no sabía que su padre había plantado para ella. «Vuelve», dijo. No era una invitación cálida. Todavía no. Carmen no tenía todavía la clase de calidez que requería eso, pero era real, y real era suficiente para este momento. «Vuelvo», dijo Patricia. Fue hacia el taxi que esperaba. Rosa y Carmen se quedaron en la puerta. La vieron alejarse, el taxi por la calle, las luces, la curva de la esquina. Luego la calle quedó en silencio. Carmen estuvo quieta durante un momento. Luego dijo, sin apartar los ojos de la calle, «Es buena persona». «Sí», dijo Rosa. «Eso hace todo más complicado». «Sí». Un silencio. «Pero también», dijo Carmen, buscó las palabras, «un poco más fácil, de una manera que no sé explicar todavía». Rosa miró a su hija, 30 años, la cara que había visto desde el primer día, que cambiaba y seguía siendo la misma, que era también un poco la cara de Alberto y completamente suya. Extendió la mano. Carmen la cogió. Las dos se quedaron en el umbral un momento más, mirando la calle, el barrio, el cielo de Guadalajara que pasaba del azul al añil, con la paciencia de todos los atardeceres. Luego entraron. Rosa Medina cerró la puerta. Fue a la cocina. Recogió las 3 tazas del día. Las lavó. Las puso en el escurridor, las 3 juntas, donde habían estado durante el día. Luego fue a la sala. Miró el sillón verde oscuro en su nuevo lugar, junto a la ventana. La luz de la tarde le daba de lado, haciendo que el terciopelo pareciera más oscuro y más suave al mismo tiempo. Rosa se sentó en él. Era la primera vez que se sentaba en el sillón de Alberto desde que murió. Se quedó ahí durante un momento, con la sala alrededor, con el ruido suave de Carmen en la cocina, con el jardín afuera y el árbol que Alberto había plantado 30 años atrás, y que era grande y sólido, y que en marzo iba a volver a florecer. No pensó en nada en particular. O pensó en todo a la vez, que a veces es lo mismo. En la casa, en los hijos, en las 3 tazas en el escurridor, en una mujer que había llegado en autobús desde otra ciudad y que se había sentado a comer pan de elote y a hablar de plantas y de mercados de antigüedades, y al final de la tarde había dicho «vuelvo», de una manera que sonaba a que lo decía en serio. En el extraño que es la vida, en lo que quedaba después de quitar todo lo que resultó no ser lo que parecía. Quedaba bastante, no todo lo que había creído tener, pero bastante. Y en Ciudad de México, en el autobús de vuelta, Patricia Fuentes miraba por la ventana el paisaje oscureciéndose, los cerros, las luces que empezaban, el camino entre las 2 ciudades que había hecho ya 3 veces y que cada vez era diferente aunque fuera el mismo camino. Pensó en el árbol de jacaranda, pensó en Carmen diciendo «vuelve», pensó en las 3 tazas, y pensó que hay cosas que no tienen nombre todavía, que están en el espacio entre lo conocido y lo que está por conocerse, entre lo terminado y el principio de algo que todavía no sabe exactamente qué forma va a tomar. Esas cosas también existen. A veces son lo más real de todo.